Buenas tardes. Fluidos. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se le somete a un esfuerzo cortante, sin importar lo pequeño o grande que sea dicho esfuerzo. Los fluidos se dividen en dos clases, líquidos y gases. Un líquido ocupa un volumen definido, independientemente del volumen que lo contenga, y un gas tiende a extenderse y llenar cualquier recipiente en el que se le ponga. Las características de los fluidos en base a su clasificación son 1. Según su estado de agregación, como bien mencioné, gases y líquidos. 2. Según su comprensibilidad, que son fluidos compresibles y fluidos incompresibles. 3. Según la variación de la viscosidad, fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Y 4. Las propiedades de los fluidos son la densidad, peso específico, volumen específico, viscosidad, presión, compresibilidad y dilatación térmica. A continuación les daré una breve explicación sobre estas diferentes características. En los estados de agregación, como bien mencioné, los gases no tienen un volumen definido y los líquidos sí tienen un volumen definido. De acuerdo a su comprensibilidad, los fluidos compresibles, al someterse en diferentes presiones, su volumen irá variando constantemente. Y en los fluidos incompresibles, el volumen de todas las porciones del fluido permanece nulo o inalterado sobre el curso de su movimiento. En la variación de la viscosidad, fluidos newtonianos. La viscosidad absoluta del fluido es independiente del movimiento del mismo. Y los fluidos no newtonianos, la viscosidad depende del gradiente de velocidad. Las propiedades de los fluidos encontraremos a la densidad, que se define como la unidad de masa por la unidad de volumen. De acuerdo al sistema internacional, son kilogramos sobre metros cúbicos. Para el peso específico se define como el peso por unidad de volumen. En su sistema internacional se encuentra como newton sobre metros cúbicos. El volumen específico es el volumen ocupado por la unidad de masa. Para la viscosidad, este refleja la resistencia al movimiento del fluido. Está presente en mayor o menor medida tanto en fluidos compresibles como no incompresibles. La viscosidad está siempre presente en mayor o menor medida tanto en fluidos compresibles o incompresibles, pero no siempre es necesario tenerla en cuenta. En el caso de los fluidos perfectos o no viscosos, su efecto es muy pequeño y no se tiene en cuenta, mientras que en el caso de los fluidos reales o viscosos, su efecto es importante y no es posible despreciarlo. La presión es el valor absoluto de la fuerza por unidad de superficie a través de una pequeña superficie que pasa por este punto. En el sistema internacional su unidad es el pascal. Un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. Mientras que en el caso de los sólidos en reposo, las fuerzas sobre una superficie pueden tener cualquier dirección. En el caso de los fluidos en reposo la fuerza ejercida sobre una superficie debe ser siempre perpendicularmente a la superficie, ya que si hubiera un competente tangencial, el fluido fluiría. La compresibilidad y la dilatación térmica, la primera se caracteriza por la coeficiente de compresibilidad y el segundo término se caracteriza por el coeficiente de dilatación de volumen. Un flujo laminar o corriente laminar es el movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado y suave. El fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente. Entre las características que encontraremos es la velocidad, viscosidad, diámetro, densidad de flujo
y las trayectorias de las partículas no cambian de velocidad ni de destino. En el flujo turbulento es el movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos periódicos. Las características ocurren cuando la velocidad más alta baja la viscosidad y mayores dimensiones lineales. El número de Reynolds es mayor a 3500. Su irregularidad es el flujo que se caracteriza por el movimiento de irregulares de las partículas del fluido. Difusividad. Existe una distribución de velocidad bastante plana en la sección de la tubería, con el resultado de que todo el fluido fluye a un valor único dado y cae rápidamente muy cerca de las paredes. Rotacionalidad. En el flujo turbulento se caracteriza por un fuerte mecanismo tridimensional de generación de vórtices. Otra característica viene siendo la disipación, que es un proceso en el cual la energía cinética del flujo turbulento se transforma en energía interna por el esfuerzo de corte viscoso. Encontraremos dos ejemplos. El primer ejemplo para el flujo laminar tenemos que es el flujo de aire sobre el ala de un avión. El flujo laminar del aire sobre las alas de un avión sería una forma de reducir el rozamiento con el aire y por tanto de reducir el consumo de combustible. Se mueven en láminas paralelas sin entremezclarse, pero es muy difícil mantenerla a altas velocidades. Para ello son necesarias superficies muy lisas, sin remaches ni nada parecido, algo que hasta ahora la industria aeronáutica no ha sabido fabricar. El ejemplo del flujo turbulento es el humo saliendo del cigarrillo. Durante los primeros centímetros el flujo es ciertamente laminar. Sin embargo, en algún punto desde el borde de ataque el flujo pasará naturalmente al flujo turbulento a medida que aumente su número de Reynolds. El número de este aumenta a medida que la velocidad de su flujo y longitud características aumentan. Modelo reológico. La reología es la ciencia que estudia la deformación y flujo de la materia. Tiene como objetivos la observación del comportamiento de materiales sometidos a deformaciones muy sencillas. Su expresión empírica que se relaciona con el esfuerzo cortante y con la rapidez de deformación. Y se puede decir que la ley de Newton de la viscosidad es un modelo reológico simple. La reología tiene como objetivos la observación del comportamiento de materiales sometidos a deformaciones muy sencillas, distinguiéndose principalmente la predicción del comportamiento macroscópico del fluido bajo deformaciones y el estudio de forma indirecta de la microestructura del fluido, evaluando el efecto de varios factores sobre dicha microestructura. Como podemos observar en el cuadro comparativo de los tipos modelos reológicos que existen, encontraremos al modelo de Bingham, que es utilizado para describir el comportamiento de plásticos de Bingham o plásticos ideales, utilizando el esfuerzo de excedencia y la viscosidad plástica. En el modelo de Ostwald de Weil o la ley de potencia se utilizan para calcular los comportamientos de los fluidos pseudoplásticos y dilatantes, utilizando el índice de consistencia del flujo e índice de comportamiento de flujo. En el modelo de Eyring, este apoya la teoría cinética de los líquidos de Eyring. Se estudia el comportamiento de pseudoplásticos con valores finitos. Modelo de Ellis.
Se utiliza para la flexibilidad comprendidos como casos particulares de la ley de Newton como la ley de la potencia. Se utiliza el parámetro positivo ajustado. El modelo tiende hacia la ley de Newton para valores bajos, mientras que si se elige para un valor menor que la unidad. Y el modelo de Reiner. Comportamiento del flujo newtoniano para este modelo presenta valores bajos y también muy elevados, utilizando parámetros positivos ajustables como la viscosidad. La ecuación de Euler. Son necesarias para calcular la distribución de presión en el borde externo de la capa límite, delgada en el flujo que pasa por cuerpos sumergidos. Esta ecuación son un caso de las ecuaciones lineales. Esta ecuación está conformada por 5 constantes matemáticas fundamentales. La letra E, que es la base de los logaritmos naturales. La letra I es la unidad imaginaria de los números complejos. Pi, que es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. 1 es el número neutro multiplicativo y el 0 es el número neutro aditivo. Además de que tiene las 3 operaciones aritméticas básicas, que sería la multiplicación, adición y exponenciación. Ecuación de Navier-Stokes. La serie de ecuaciones que rige toda la mecánica de fluidos se obtiene por la aplicación de los principios de conservación de la mecánica y la termodinámica a un volumen fluido. Estas ecuaciones, para generarlas, se utiliza el teorema del transporte de Reynolds y el teorema de la divergencia para obtener las ecuaciones en forma más útil para la formulación euleriana. Las 3 ecuaciones fundamentales son la ecuación de la continuidad, la ecuación de la cantidad de movimiento y la ecuación de la conservación de la energía. Estas ecuaciones pueden darse en su formulación integral o en su forma directa, dependiendo del problema. A este conjunto de ecuaciones dadas en su forma diferencial también se le denomina como ecuación Navier-Stokes. En esta ecuación va a calcular la densidad, la velocidad, presión, estrés, fuerzas del cuerpo, sus derivadas que estén presentes. Ecuación de Bernoulli. Expresa el movimiento de un fluido bajo ciertas condiciones. Todas las ecuaciones tienen como base que se asume un fluido barotrópico, que es una variación de su densidad debido a la presión, y una viscosidad nula. Su aplicación solo se limita a problemas del fluido. La ecuación se presenta de acuerdo con el peso específico, presión a lo largo de la línea de la corriente, aceleración gravitatoria, velocidad del fluido en sección considerada, altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia y densidad del fluido. Fluido newtoniano. Es un fluido cuya viscosidad se considera constante en el tiempo y solo dependerá de la temperatura. A medida que la temperatura aumente, disminuirá su viscosidad. Fue dominado por Isaac Newton desde que lo describió como un flujo viscoso. Su ley de la viscosidad se define por la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación, que es lineal. Como ya mencioné, sus características de los flujos newtonianos carecen de propiedades elásticas, son incompresibles, isotrópicos, irreales y tienen viscosidades. Algunos ejemplos encontraremos como la gasolina y el vino. Un fluido no newtoniano es un fluido que no tiene una viscosidad definida y constante. Va variando en función de la temperatura y fuerza cortante a la que esté sometido. Es una composición homogénea que sufre deformaciones de forma continua en el tiempo,
en el que se le aplica una tensión o fuerza, sin importar la magnitud de la misma. No tiene forma propia y se adopta en el recipiente que lo contenga. Sus características son que tiene una consistencia homogénea, no tiene un valor de viscosidad, en estado de reposo es un líquido, pero al aplicarse una fuerza se vuelve viscoso y tiende a poner resistencia al fluir. Algunos ejemplos son como la sangre y el cemento. Capa límite. La capa límite es la zona donde el movimiento de éste es perturbado por la presencia de un sólido con el que está en contacto. La velocidad del fluido con respecto al sólido en movimiento varía desde 0 hasta el 99% de la velocidad de la corriente no perturbada. La capa límite aparece en la superficie de los organismos viscosos, donde el líquido parece pegarse a su superficie. En la zona más cercana a la superficie, la velocidad tiende a 0 y la velocidad varía desde 0 en la superficie hasta un 99% en el flujo exterior. Algunas aplicaciones en la capa límite serían en las soluciones aerodinámicas para retrasar el desprendimiento de la capa límite. Esta consiste en retrasar el desprendimiento de la capa límite de los autos tipo Fórmula 1, aplicando diversas soluciones aerodinámicas. Para esto se utilizaron dos tipos de dispositivos, los de aplicación de vacío y los de aceleración de flujo. Para las primeras aplicaciones se utilizaron simuladores en computador mediante la dinámica de fluidos computacional y el programa Fluent. Una segunda aplicación sería un dispositivo para aumentar la eficiencia de los perfiles de los aviones, que es conocido como flaps, para utilizarlos en el automovilismo. El flap es un dispositivo de hipersustentación que funciona sobre el borde de ataque y sobre el de fuga de un ala, y es quien aumenta la sustentación. Estos nuevos flaps son de tecnología más liviana y mecanismo interno más simple. Se utilizaría para múltiples aplicaciones en la industria aeronáutica. Una tercera aplicación sería en la observación de la capa límite en huracanes por medio de un avión RC. Esto lo realizaron en el primer vuelo no tripulado en el huracán Noel. La NASA y la National Oceanic Atmospheric Administration abrieron un nuevo capítulo en el mundo de la observación al realizar el primer vuelo no tripulado a este huracán. Un sistema aéreo no tripulado voló en la pared del ojo del huracán a alturas tan bajas como de 300 pies. Usando un pequeño avión, los científicos pudieron observar las zonas del huracán demasiado peligrosas para el vuelo. El objetivo de este a largo plazo es observar la capa límite de los huracanes.